telón de la justicia se ha descorrido una vez más, revelando una escena judicial que dejará a muchos con el aliento contenido y a otros con la cara cubierta de una vergüenza que trasciende la pantalla. Porque esto no es un mero rumor de pasillos, ni un chismorreo de sobremesa. Estamos hablando de una victoria judicial de proporciones épicas para Rocío Flores, un mazazo demoledor contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los arquitectos de un relato televisivo que ahora se desmorona bajo el peso de la verdad. La sentencia ya la conocimos, una condena de 2 años de prisión por revelación de secretos, un veredicto que ha sacudido los cimientos de la televisión en España, marcando un antes y un después en la forma de entender los límites de la privacidad. Pero lo que estás a punto de escuchar no es solo la crónica de una sentencia, es la historia que nadie te ha contado hasta hoy, la anatomía de un juicio donde las defensas se tejieron con hilos de incredulidad y las contradicciones se apilaron como castillos de naipes. Un mismo medio. El Mundo, el faro periodístico que nos trajo la exclusiva de aquella sentencia, ahora desvela los testimonios íntegros, con un lujo de detalles que, os garantizo, vais a alucinar por completo. Si ya solo, con el fallo judicial, el asunto es escandaloso, esperad a que desgranemos las palabras exactas que resonaron en aquella sala, porque la verdad, al fin, sale a la luz, y es más cruda de lo que cualquiera pudo imaginar. Antes de sumergirnos en este abismo de revelaciones, permíteme una breve pausa. Si eres de esos que ansían desentrañar la verdad detrás de las apariencias, si te apasionan las historias donde el drama y la justicia colisionan, este es tu hogar. Considera suscribirte a nuestro canal Tus 50 Favoritos, donde cada semana nos atrevemos a contar lo que otros callan, a destapar los misterios que definen la crónica social y judicial. Tu apoyo es el motor que nos impulsa a seguir buscando la verdad, por escandalosa que sea. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje hacia la verdad? Las palabras de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, antaño productores de Sálvame y artífices de aquel documental que prometía contar la verdad para seguir viva, resuenan con una mezcla de negación y absurdo. A pesar de la contundente condena, ambos, desde su posición de acusados, aseguraron estar tranquilos, confiando en una justicia que ya les había sentenciado. Afirman que recurrirán, una estrategia previsible ante un golpe judicial de tal magnitud, pero sus testimonios en el juicio, los mismos que ahora desgranamos, pintan un cuadro de irresponsabilidad que difícilmente puede sostenerse ante la lógica más elemental. Es que, viendo con retrospectiva todo lo que se expuso en esa sala, el desaguisado, especialmente de algunos y de alguna, la verdad es que la sentencia que conocimos no sorprende en absoluto. Es sencillamente estremecedor que se hayan atrevido a trapichear de esa manera con unos documentos que pertenecían a la más íntima esfera de una menor, a la psique de una joven vulnerable. Una persona, por supuesto, completamente ajena y desconocedora de la tormenta mediática que se avecinaba, su vida puesta en el epicentro de un circo sin su consentimiento explícito ni tácito. La noticia es extensa, lo sé, pero cada palabra es un eslabón vital en la cadena de este impactante relato que hoy desvelamos. La esencia de la sentencia se cimienta en las testificales, es decir, en las declaraciones que brotaron durante el juicio como géiseres de una verdad oculta. Los acusados, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, se sentaron en el banquillo de los señalados, mientras Rocío Flores, en su papel de demandante, y Rocío Carrasco, como testigo de la defensa, aportaron sus versiones de los hechos. Y en esos testimonios se hizo evidente, con una claridad meridiana que no dejaba lugar a dudas, que ni Rocío Carrasco ni Rocío Flores concedieron autorización alguna a la productora, a Telecinco, para exponer públicamente los documentos de una sentencia de Rocío Flores cuando aún era una menor de edad. Un hecho que no solo desvela una profunda transgresión, sino que también subraya el inmenso daño al que se refiere el tribunal en su fallo condenatorio. Aquí es donde el relato comienza a adquirir tintes de auténtico delirio, una sinfonía de contradicciones que desafía la razón. Rocío Carrasco, la protagonista indiscutible de aquella docuserie que se vendió como la revelación definitiva, la misma que en pantalla desgranaba con minucioso detalle esos documentos tan sensibles, aseguró bajo juramento que ella no había autorizado a la productora para mostrarlos.
¿Cómo entonces se explica este abismo entre sus palabras y la realidad televisiva que todos presenciamos, esa exposición cruda y sin filtros de la intimidad de su hija? La pregunta flota en el aire, pesada, cargada de una incredulidad que roza lo insoportable y que aún hoy resuena en los pasillos de la justicia. Vais a ver ahora cómo intentó desenredar esta madeja de contradicciones ante la mirada atónita del tribunal. Una explicación que, os lo advierto, os va a explotar la cabeza por su audacia y su desconexión con los hechos. Según la declaración de Adrián Madrid, la productora incluyó los pantallazos de la sentencia, porque supuestamente la propia Rocío Carrasco se los había pedido, casi suplicado. Ella, argumentó el productor con una frialdad calculada. Necesitaba desesperadamente rectificar la historia que se había contado de ella durante 20 largos años, una narrativa que le había causado un sufrimiento incalculable. Se aferraba a esos documentos como si fueran el único ancla de su verdad, convencida de que sólo así podría demostrar que su historia era cierta y aportar una verdad jurídica irrefutable. La primera en leerlos, añadió Madrid, fue ella misma, en aquellos momentos de fragilidad anímica, cuando suplicaba que se contara su relato con todo lujo de detalles. Y si no los leía ella, proseguía el productor, le pedían a ellos, a los de la productora, que los leyeran, a lo que ella, supuestamente, asentía con el gesto o la palabra. Ambos acusados, en un intento desesperado por justificar su proceder y esquivar la bala de la condena, aseguraron que en todo momento sintieron que podían utilizar ese material. Sus motivos eran variados y, a su juicio, sólidos, pero uno destacaba por encima del resto como un escudo argumental. Un año antes, y esto se pudo comprobar fehacientemente en el juicio, se habían publicado varias entregas en Vanitatis y en Telemadrid que contenían fragmentos entrecomillados de esa misma sentencia. Argumentaron que la primera parte del documental se limitaba exclusivamente a recoger lo que ya había desvelado Vanitatis, como si la existencia de una publicación previa, cuyo origen era más que dudoso, eximiera de toda responsabilidad moral y legal a la hora de reiterar y magnificar la exposición. Pero aquí, mis queridos amigos, es donde volvemos a encontrarnos con la verdadera madre del Cordero, el nudo gordiano de todo este entramado. Quien, en su sano juicio, filtró esa sentencia a Vanitatis en primer lugar, desatando la caja de Pandora. Porque una sentencia de este calibre, tan íntima, tan devastadora para una menor, solo podía ser filtrada por una de las dos partes involucradas en el asunto, por alguien con acceso directo y un interés particular en su difusión. Y aunque no soy vidente ni tengo una bola de cristal para adivinar el futuro, me atrevo a decir que, para mí, la balanza se inclina con una claridad desoladora hacia una de las partes, dejando a la otra en una posición de víctima silente y traicionada. Que cada uno saque sus propias conclusiones y haga sus propias cábalas, pero la impunidad con la que esta gente ha acostumbrado a actuar es, sencillamente, increíble, como si jamás se hubieran planteado que aquello pudiera ser un delito con consecuencias reales. Durante el juicio, tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal y la defensa se aferraron a un detalle, un punto de inflexión que parecía desafiar toda lógica y toda razón. Los 11 minutos que Rocío Carrasco, en un aparente acto de maternal piedad, no quiso que se emitieran para no dañar a su hijo. En esos 11 minutos, al parecer, se relataban situaciones de una dureza extrema, acontecimientos ocurridos cuando Rocío Flores era apenas una menor. Se le preguntó a Adrián Madrid si en algún momento les había rondado por la cabeza la idea de perjudicar a Rocío Flores, a lo que respondió con un rotundo «para nada», con una convicción que chocaba con la realidad. Su argumento era tan chocante como insostenible. Era la propia madre, la misma que, según él, estaba obsesionada con proteger a su hija. Unas palabras que suenan a burla, a una ironía cruel, cuando es la propia Rocío Flores la que, en el programa de viernes, confesó con el alma en un hilo que todo aquello le había terminado destrozando la vida de forma irreparable. El productor explicó con una frialdad que helaba la sangre y una lógica retorcida que, aunque pudiera parecer contradictorio, la exposición de la intimidad de la hija era casi supervivencia. ¡Supervivencia! Imaginad por un momento la clase de argumentos que resonaron en aquella sala judicial envueltos en un aire de justificación inverosímil.
la madre expuso la intimidad de su hija por una supuesta cuestión de supervivencia personal. Tócate las narices, como se dice popularmente. ¿Cómo es posible que alguien, en su sano juicio, pueda articular semejante falacia, semejante justificación para un acto tan devastador y sin medida? Aseguraba que Rocío Carrasco procuraba constantemente, y así se lo hacía saber con insistencia, que no quería dañar a su hija, que quería protegerla a toda costa, y de ahí su petición. Por favor, lo imprescindible para que se demuestre que lo que digo es cierto, pero solo lo imprescindible. Sin embargo, la realidad, como todos sabemos, fue bien distinta y cruel. Lejos de mostrar lo imprescindible, lo expusieron absolutamente todo, desnudando la vida de una menor ante los ojos de un país entero sin el más mínimo reparo. Y esto, amigos, es solo el comienzo de una verdad que desgarra y que aún tiene mucho que desvelar. El telón de la justicia se descorrió definitivamente, y lo que se reveló fue un acto final cargado de una catarsis insoportable y un delirio que desafía toda lógica. Nos adentramos en el clímax de la confrontación, donde la verdad, cruda e innegable, se abre paso entre las cortinas de humo levantadas por las defensas más inverosímiles. El aire en la sala de la audiencia provincial se cortaba con la tensión, preparándose para escuchar las voces que sellarían el destino de los productores y la verdad de una joven. El turno llegó, entonces, para la declaración de Rocío Flores Carrasco, un testimonio que el propio tribunal calificó de muy contundente, una cascada de emociones y verdades que perforó el blindaje de las defensas. Rocío Flores expuso, con una claridad desgarradora, que los responsables de la docuserie jamás, en ningún momento, se pusieron en contacto con ella. Ni Mediaset, ni Óscar Cornejo, ni Adrián Madrid, ni absolutamente nadie de la maquinaria televisiva tuvo la decencia o la mínima ética de consultarle sobre la publicación de sus datos más íntimos. Su madre, Rocío Carrasco, tampoco lo hizo, y la joven se reafirmó categóricamente. De haber sido avisada, jamás habría autorizado la publicación de procedimientos de menores, un santuario de intimidad que, sin su consentimiento, fue profanado y exhibido ante los ojos de un país entero. No autoricé ningún tipo de difusión, ni de la sentencia, ni del informe psicosocial, nada, ni del procedimiento de menores, sentenció con voz firme Rocío Flores, dejando claro que su voluntad fue ignorada por completo. Sus palabras, como un látigo, azotaron la conciencia de aquellos que pretendían justificar lo injustificable. La pregunta del tribunal, como un dardo envenenado, fue directa y demoledora. ¿Qué sintió cuando salieron estos documentos a la luz? La respuesta, una herida abierta en el alma de una joven, resonó en la sala con una carga de dolor incalculable. Lo que sentí básicamente fue que, haciendo público todo esto, y además el cómo se ha hecho, han publicado prácticamente todo el procedimiento de menores, y todo en el medio, la manera en que han tenido acceso a todo, me han destrozado la vida. Afirmó con la voz quebrada. Era la voz de la impotencia, de la vulnerabilidad expuesta sin piedad. Las palabras de Rocío Flores eran un eco de un sufrimiento profundo y duradero, de un daño que se extiende mucho más allá de las pantallas de televisión. Todo, continuó, me ha condicionado por completo. Hasta antes del documental tenía una vida normal, o medianamente normal. Pero cuando esto salió a la luz, y además así, pues ya nunca más voy a poder tener una vida más o menos medianamente normal. Una afirmación demoledora que encapsula la esencia del daño. Le han arrebatado la posibilidad de una existencia tranquila, condenándola a la eterna exposición pública, a vivir bajo el escrutinio permanente de extraños. Su vida, tal como la conocía, había sido irrevocablemente fastidiada por la maquinaria mediática. Esta declaración, impregnada de una autenticidad lacerante, se convirtió en el pilar fundamental sobre el que se alzó gran parte de la sentencia. La Audiencia Provincial de Madrid no dejó lugar a dudas al afirmar que se había estigmatizado a la perjudicada por un suceso aislado cuando era menor de edad. Un suceso aislado, ojo con este detalle, ocurrido en una etapa crucial cuando su personalidad aún no estaba plenamente desarrollada, en plena adolescencia, un periodo de vulnerabilidad intrínseca. Se vulneró, de forma flagrante, su honor, su intimidad, su propia imagen, y se obstaculizó, de manera cruel, su derecho a la reinserción social, a la posibilidad de pasar página y reconstruir su vida lejos de los focos. El tribunal fue tajante.
es incuestionable que esa angustia, ese sufrimiento, ese calvario público debe ser resarcido. Una verdad ineludible que algunos, a pesar de todo, parecen incapaces de comprender. O quizás, como se dice con amarga sabiduría, no hay más ciego que el que no quiere ver, especialmente cuando la verdad choca con narrativas preestablecidas. Rocío Flores continuó declarando, con una lucidez pasmosa, sobre cómo todo esto había repercutido en su día a día, en los aspectos más mundanos y esenciales de su existencia. Lo he notado mucho en mí a la hora de relacionarme con la gente, explicó. El hecho de que todo el mundo tenga conocimiento de todo el procedimiento de menores, o casi el 99%, tanto a la hora de salir a la calle, a la hora de poder tener una relación con cualquiera, con todo. Han publicado lo más íntimo que tenía cuando era menor de edad. Ahora tengo 28 años y no he tenido ningún problema con la justicia. Han limitado la posibilidad de tener una vida normal. Concluyó, dejando una sensación de profunda injusticia. Su testimonio era la voz de la víctima, la encarnación del daño irreparable, la cicatriz de una vida rota. Basta con tener un ápice de empatía para comprender la magnitud de sus palabras, aunque, tristemente, muchos parezcan tener la misma empatía que un botijo, incapaces de sentir el dolor ajeno. Aquí, Rocío Flores no solo denunció un hecho, sino que desnudó el alma de una persona marcada de por vida por una exposición ilegal, una sombra que la persigue en cada calle, en cada interacción social. Pero la trama judicial aún guardaba un giro más, una revelación que llevaría el delirio a su máxima expresión y que pondría en evidencia la manipulación más burda. El abogado de Rocío Flores, con una astucia digna de elogio, abordó uno de los puntos a los que se aferraba la defensa para intentar demostrar que la joven había actuado con consentimiento en la publicación de los datos de 2012. La acusación particular, entonces, le preguntó por el día en que, en el programa de Ana Rosa, Rocío Flores pronunció la frase «Quiero que se emita todo». Una trampa dialéctica, un intento burdo de manipular la verdad, porque esta gente, como bien sabemos, son unos auténticos trileros. Lo son en televisión, lo son en los juzgados, y visto lo visto, quién sabe si en todos los ámbitos de su existencia, donde la verdad parece ser una moneda de cambio. La joven, con una calma que desarmó la estrategia y una dignidad inquebrantable, explicó el verdadero significado de sus palabras, desmantelando la falacia. Lo que dije fue que quiero escuchar el testimonio de mi madre, que no se omitan esos 11 minutos que dijeron que iban a omitir en la docuserie. ¿Os acordáis de aquel controvertido pasaje, de esa pieza que supuestamente su madre quería proteger? De esta manera, Rocío Flores dejó meridianamente claro que se refería exclusivamente a esos 11 minutos que su madre supuestamente no quiso que se emitieran, pero jamás al resto de los documentos que de forma tan brutal se hicieron públicos sin su consentimiento ni su conocimiento. Una prueba irrefutable de cómo se tomó una frase, se sacó de contexto y se retorció para hacer creer que la víctima había autorizado su propia lapidación mediática, en un acto de crueldad sin límites. Y aquí, mis queridos espectadores, es donde el delirio alcanza su cenit, donde la realidad se disuelve en un mar de explicaciones inverosímiles y justificaciones que insultan la inteligencia. Llegó el turno de Rocío Carrasco, en calidad de testigo, y su declaración fue, por decirlo menos, un auténtico rompecabezas de contradicciones y evasivas. Relató, para poner en contexto al tribunal, que fue ella quien se puso en contacto con Óscar Cornejo y Adrián Madrid, motivada por un intento autolítico en 2019, un grito de auxilio que la llevó a la pantalla, al foco público. Decía, con dramatismo, «Ya no quiero seguir viviendo». Y al despertar en aquel hospital, decidió que esto no va a poder conmigo y que esto se tiene que contar y que yo tengo que contarlo y tengo que contar la verdad. Y de paso, añadió con un descaro impactante, que me pagasen un buen dinero, que yo lo valgo y porque me lo merezco. Una frase que resonó con una frialdad calculada en medio del drama personal. Afirmó que no podía salir a la calle, que la llamaban mala madre, que la tildaban de puta y abandona hijos, justificaciones que buscaban la empatía del tribunal. En cuanto a la documentación sobre lo ocurrido en 2012 con su hija, Rocío Carrasco afirmó que facilitó la documentación para que se cotejase que lo que estoy diciendo es verdad, como si solo buscara validar su narrativa.
Pero entonces soltó la bomba de las bombas, el giro de guión que nadie esperaba, una confesión que echaba por tierra todas las defensas. Rocío Carrasco dejó claro que ella no dio consentimiento para que se publicaran esos documentos. ¡La bomba! Si nos atenemos a este testimonio, resulta que Rocío Carrasco fue la protagonista de una docuserie en la que se emitieron unos documentos que ella misma, bajo juramento, dijo que no había autorizado que se emitieran. ¿Cómo se come esto? Es un auténtico disparate que desafía la lógica más elemental y la coherencia más básica, un clímax de la hipocresía. Continuó con su declaración, palabras textuales, intentando justificar lo injustificable ante la atenta mirada de la justicia. Ahora usted me pregunta si usted facilitó la documentación para que fuera pública o se publicara. Y dice que no. Yo facilito la documentación para cotejar que la versión que yo estoy dando no es mentira. Que es verdad, es real y es fidedigna. Punto pelota. Añadió que durante la grabación ella tenía la documentación consigo, que la leía, pero no la mostraba en cámara, una distinción crucial que intentaba desvincularla de la responsabilidad de la publicación. Cuando la grabación termina, yo estando en emisión, viendo a mi pantalla, no sale el documento. Eso es posteriormente cuando se hace la edición del programa. Claro que lo leo, porque aquí quien la ha pegado la paliza, es a mí. Esta última frase, evidentemente, no tenía ninguna necesidad de ser dicha en un serio judicial, pero ilustra la actitud con la que esta persona se manejó en el tribunal, una actitud que rozaba la soberbia y el desafío, intentando desviar el foco de su responsabilidad. Entrándonos en la clave del asunto, el argumento de Rocío Carrasco es que ella no autorizó que se mostrase esa documentación, que en la docuserie ella simplemente se limitó a leerla y que luego es ya en el proceso del montaje de la docuserie cuando esos documentos acaban incluyéndose como por arte de magia o por una decisión ajena a su voluntad. Es decir, interpreto yo. Está echando entonces la culpa a la productora, a la fábrica de la tele, intentando escurrir el bulto, limpiándose las manos de cualquier responsabilidad directa en la exposición de la intimidad de su hija. Porque lo que ella dice es que no sabía nada, que era ajena a la decisión final, una excusa que se tambalea bajo el peso de la evidencia y la lógica. El Ministerio Fiscal, con perspicacia, le preguntó entonces si era consciente de que esos documentos salían con pantallazos en el programa antes de la emisión. Rocío Carrasco respondió con una evasiva que dejaba más preguntas que respuestas y que rayaba en lo inverosímil. No, pero hay que verlo todo en el contexto. Yo he realizado unas grabaciones y yo estoy en un estado personal donde yo estaba mal. No quería saber, no quería ver, no quería leer, no quería nada. Quería hacer eso. Tuve conciencia de lo que es el documental en sí, lo que supuso de lo que fue y cómo fue, unos 6 meses después. Esto es también alucinante. Está diciendo que cuando grabó todo lo de la docuserie, ella no era consciente de la repercusión que iba a tener, que no fue consciente hasta que pasaron 6 meses. Una declaración que desafía el sentido común. ¿Qué está queriendo decir, entonces? Que si lo llegan a saber, no lo volvería pues a hacer. Está tratando de escurrir el bulto Rocío Carrasco con esta declaración de lavarse las manos de la responsabilidad de la exposición de la intimidad de su hija, justificándose en un supuesto estado de vulnerabilidad que curiosamente no le impidió aceptar una generosa remuneración. Y aunque el Ministerio Fiscal insistió varias veces con una paciencia admirable para que Rocío Carrasco contestase si dio autorización o no, tuvo que ser la presidenta de la sala la que interviniera con una claridad meridiana y un tono de hartazgo palpable. Si tiene capacidad, la pregunta es clara. Usted autorizó para que esa documentación se publicara, sentenció la magistrada. Aquí, lo que la presidenta de la sala le vino a decir es: señora, déjese de historias y vayamos al grano. ¿Autorizó o no autorizó que esta gente publicara esa documentación de su hija, de una menor, sin su expreso consentimiento? A lo que ella, finalmente, contestó con una frase que sellaba su destino y el de los productores, una admisión de una falta de control o de una omisión deliberada. Es que eso no se habló. Es que a mí nadie me pidió una autorización. Una respuesta que, en su simplicidad, revelaba una falta de comunicación o una ocultación deliberada, que resultaría fatal para los acusados y que ponía en evidencia la forma negligente con la que se trató un asunto de máxima gravedad.
Es por ello que la sentencia de la Audiencia Provincial asegura con una rotundidad incuestionable que se revelaron aspectos muy íntimos de la menor. Las entrevistas que el equipo psicosocial realizó a la menor en aquella época, las entrevistas con los familiares de la menor, la conclusión a la que llegaron, la sanción que en el marco del procedimiento de menores se le impuso, qué sanción se realizó y cómo fue su cumplimiento. Toda una batería de datos sensibles, de detalles íntimos, expuestos sin piedad al ojo público, sin el más mínimo pudor ni respeto por la privacidad de una joven vulnerable. La Audiencia Provincial de Madrid considera que, aunque antes hubieran existido publicaciones de informaciones sobre los hechos ocurridos cuando Rocío Flores era menor de edad, más que un secreto, lo que se expuso fue su más profunda intimidad, su vida entera desnudada ante la opinión pública. Por tanto, no justifica, bajo ningún concepto, que se incorporaran en el documental documentos e informaciones que estaban incorporados en un expediente judicial. Se revelaron, de forma deliberada, datos reservados de carácter personal y familiar, un atentado flagrante contra los derechos fundamentales y la dignidad de una persona. Es innegable que su difusión y divulgación supone un atentado a la esfera íntima, personal y familiar de la menor, que en la actualidad es mayor de edad. Una violación que deja una cicatriz imborrable en el alma de Rocío Flores, un estigma que la acompañará de por vida. Bueno, pues una vez más la sentencia lo deja meridianamente claro, sin lugar a interpretaciones ambiguas ni a escapatorias posibles. Mucha suerte a Óscar Cornejo y a Adrián Madrid con ese recurso, porque, sinceramente, parece que la van a necesitar más que nunca, enfrentándose a un muro de verdades inexpugnables. Es absolutamente tremendo lo que acabamos de desvelar, lo que se escuchó en aquella sala, una prueba irrefutable de la temeridad con la que se actuó. Rocío Carrasco reconoce en ese juicio que ella no autorizó que se mostrase la documentación de su hija en esa docuserie que ella misma protagoniza y en la que, por arte de magia, esa documentación termina mostrándose. A pesar de que ella no autorizó, no sabía nada, no era consciente de la repercusión. Es un auténtico disparate que desafía la lógica y la moral más básica, un clímax de la irresponsabilidad que ahora se juzga con todo el peso de la ley. Y sin embargo, recordamos como algunos nos decían en aquel verano que la declaración de Rocío Carrasco había sido impecable, que lo más seguro es que la fábrica de la tele iba a salir inocente de este laberinto judicial. Otro suceso inexplicable de la prensa de este país, que cuando se trata de este tema y de estos protagonistas, porque esto no es ni la primera ni la segunda vez que pasa, nos cuentan una realidad completamente distorsionada y ficticia, una narrativa que se aleja peligrosamente de los hechos probados. Ahora que ya, afortunadamente, lo estamos conociendo todo con todo el lujo de detalles y hemos podido leer y comentar esos testimonios que son un puñal de verdad, yo creo que a más de uno se le debería caer la cara de vergüenza enfrentándose a la implacable luz de la justicia. O yo no sé qué pensaréis vosotros de todo esto y de todo lo que hemos comentado. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios para que el debate continúe y la verdad resuene. Además, dadle un like si os ha gustado el vídeo y, por supuesto, suscribíos si todavía no lo estáis para no perderos ninguna de nuestras impactantes revelaciones en Tus 50 favoritos, donde desentrañamos los secretos que otros prefieren ocultar. No os olvidéis de activar la campanita para estar al tanto de cada nueva historia, de cada nueva verdad que sacamos a la luz. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro valioso tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando las verdades que el poder, la manipulación mediática y la irresponsabilidad intentan ocultar.